Bienvenidos a nuestro canal, al cual esperamos les gusten tanto los contenidos que les presentaremos, como para acompañarnos en este hermoso viaje. En este video vamos a hablar de teoría de conspiración, el gran reinicio. El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande es desdichado, aunque sea el dueño del mundo. Albert Einstein. Great Reset. Por un mundo post-COVID-19 más saludable, equitativo y próspero. El Foro Económico Mundial presentó en el Foro de Davos 2021 su iniciativa para mejorar el estado del mundo tras el devastador impacto de la COVID-2019. Su nombre, el Gran Reinicio, Great Reset, en inglés. Para ello, apelan a una gestión simultánea a nivel global de las consecuencias de la pandemia por parte de todas las partes interesadas. A continuación, descubrimos las claves de la propuesta. Se habla de reset o reinicio cuando un sistema no puede seguir operando bajo sus parámetros actuales y es necesario arrancarlo de nuevo. Es el botón que apretamos, por ejemplo, cuando el ordenador o el móvil dan problemas o directamente dejan de funcionar. La crisis provocada por la pandemia de COVID-2019 ha dejado en evidencia algunas fallas en el sistema, poniendo encima de la mesa la necesidad de resetear la economía mundial y sus modelos. La crisis económica y social post-COVID-19. Según los datos del Fondo Monetario Internacional, FMI, la economía mundial se contrajo un 4.9% durante 2020, pero las medidas no se produjeron de manera uniforme, mientras que el PBI descendió un 7.2% en la Unión Europea. En los países emergentes en su conjunto, la caída fue más moderada, un 2.4%. Este grave colapso ha afectado especialmente a las personas con bajos ingresos, los jóvenes o las mujeres. La pandemia de COVID-2019 dejó cicatrices económicas muy profundas en muchos países. A los graves trastornos en el mercado laboral por la pérdida de puestos de trabajo, hay que añadir el gran número de empresas en riesgo de quiebra al agotar sus reservas de liquidez, o el impacto sobre el futuro capital humano, dado que la educación de más de 1.000 millones de alumnos en 162 países se ha visto alterada. El problema de fondo es que la pandemia incrementó a corto y mediano plazo la pobreza y la desigualdad, lo que dejó al descubierto las diferencias de los sistemas sanitarios, la precariedad del empleo y las difíciles perspectivas entre los jóvenes para acceder a las oportunidades que tanto reclaman. Por ello, Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, FEM, propone una alternativa, un gran reinicio, Great Reset, de la economía mundial que permita adoptar un modelo diferente. Si te está gustando el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para todas las notificaciones. ¿Qué es el Gran Reinicio o Great Reset? Objetivos. Durante el Foro de Davos 2021, evento organizado por el FEM, se plantearon las bases del Gran Reinicio. La idea subyacente es que el mundo no estaba preparado para la crisis mundial provocada por la pandemia de COVID-19 y que necesita ser más sostenible y resistente a los cambios bruscos en las condiciones externas, algo que puede acrecentar un fenómeno como el cambio climático. No se abordan las crisis derivadas de la pandemia. Sus consecuencias se intensificarán y harán del mundo un lugar más frágil. Para evitar este escenario, Schwab asegura que no basta con medidas graduales y soluciones ad hoc, sino que deberían forjarse unos nuevos cimientos sobre los que sustentar el sistema económico y social. El veterano economista alemán ha descrito los 3 objetivos básicos del Great Reset, invitando a todos los países y sectores a sumarse a él. La creación de un capitalismo de las partes interesadas. Stakeholder Capitalism. Con el fin de que las empresas busquen el bienestar común en lugar de beneficios y rentabilidad inmediata exclusivamente. La construcción de un sistema más resiliente, equitativo y sostenible, basado en métricas ambientales, sociales y de gobernanza, criterios CSG. El aprovechamiento de las innovaciones propias de la cuarta revolución industrial, para el bien público, proporcionando un crecimiento más verde, inteligente y justo. La pandemia representa una oportunidad, inusual y reducida, para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. El gran reinicio no será fácil, ya que la pandemia mantiene al mundo en un estado de incertidumbre y la capacidad de reacción es limitada en una sociedad basada en las conexiones entre las personas y donde la economía, la política, el medio ambiente y la tecnología influyen constantemente entre sí. Los jóvenes, afectados especialmente por el cambio climático y la falta de oportunidades, deben liderar ese cambio, impulsando a las empresas a ofrecer productos y servicios más sostenibles en el futuro. ¿Cómo prepararte para el Great Reset? Las monedas e identidad digitales tienen mucho que decir en el gran reinicio o gran reseteo que propugna el Foro de Davos. Ante la crème de la crème del mundo de la empresa, las finanzas y la política mundial,
y coincidiendo con el fin de los confinamientos. El entonces príncipe de Gales, hoy Carlos III de Inglaterra, y el director del Foro Económico Mundial, FEM, Klaus Schwab, presentan The Great Reset, una propuesta para reconstruir el modelo económico en respuesta a las desastrosas consecuencias de la pandemia. Teoría de conspiración aparte, lo que propone el Gran Reinicio o el Gran Reseteo es resetear el sistema capitalista y reconstruir los pilares económicos y las relaciones internacionales para dar forma a un sistema sostenible en el tiempo, igualitario y con foco en las personas. Un sistema cuyo punto de mira se pone en la sostenibilidad en su sentido más amplio. Esta globalización en la cual hemos estado instalados es absolutamente ineficiente. No tiene sentido que China fabrique para todo el mundo, y hemos visto cómo ha quebrado por la logística, por los costes energéticos, afirma Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgos Financieros del ICADE, a Javier Molina, en el último episodio de Ideas con Valor. En su opinión, hay que tender hacia una economía de proximidad, porque, mientras que en el mundo industrial la base era la economía de escala, cuanto más grande mejor, en este mundo digital, en el que tenemos acceso a la información, todo va de gestionar recursos de manera eficiente. Ahora mismo, los bancos centrales están en el unísono, unos antes que otros, subiendo tipos de interés para frenar la escalada de la inflación. Sin embargo, la enfermedad asociada con la inflación que tiene Estados Unidos es diferente a la que tenemos en Europa, y estamos aplicando la misma medicina, señala. En este sentido, critica que el Banco Central Europeo, BCE, esté cambiando la política monetaria sin que los diferentes Estados miembros estén ni coordinados ni preparados, lo que va a llevar al viejo continente al desastre, mientras que Estados Unidos probablemente salga reforzado. Recalca que ambos territorios tienen problemas diferentes, ya que en Estados Unidos, la inflación tiene que ver con un aumento de la demanda de bienes y servicios, porque la población tiene más dinero. El país repartió cheques de estímulo a los ciudadanos durante la pandemia. En cambio, en Europa es un problema de oferta de bienes y servicios. ¿Cómo salir de esta situación? ¿Qué consecuencias está teniendo? Las monedas digitales de los bancos centrales, CBDC, y la identidad digital tienen mucho que decir en este Great Reset de la política monetaria y la política fiscal, según Luis Garbía. Conoce en profundidad el mundo que viene en el nuevo podcast, disponible en iVoox y Spotify. También puedes escuchar episodios anteriores de Ideas de Valor, un espacio para que las empresas, particulares e inversores, puedan tomar mejores decisiones estratégicas y financieras de la mano de reconocidos gestores y expertos, aportando ideas de valor, no solo a nivel de tecnología y sostenibilidad, sino también invirtiendo en activos financieros y digitales. Esta sección confluye en dos foros. El próximo día 22 de noviembre se celebrará la quinta edición del foro Blockchain y Criptoactivos, para compartir propuestas de valor para las empresas en la llamada economía descentralizada. Y el pasado 31 de mayo se celebró la sexta edición del antiguo Iberian Value, que congregó a gestores de las mejores firmas del país. Inscríbete ya en el próximo evento digital. Conoce lo que tienes y entiende por qué lo tienes. Peter Lynch. Ahora sí, nos despedimos, agradeciéndole su compañía hasta el final e invitándolos para futuros videos. Denle like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene.